que después de la predicación se queden 5 minutos. Nomás quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? Está algo rápido. Después al final del servicio, San Juan capítulo 19, versículo 30. Le invito a ponerse de pie, hermano, y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así en el versículo 30 del capítulo 19 de San Juan: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿cuántos están ahí? Amén. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que nos reveles, que nos ilumines, que nos guíes, Señor, que nos hables por medio de la unción y presencia de tu Espíritu Santo a todos aquellos que están bajo el sonido de mi voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Se puede sentar. Gloria a Dios. No necesitamos hacer oraciones largas aquí arriba, hermano. Me refiero cuando vamos a exponer la palabra, ¿verdad? Porque pues hemos orado antes bastante para pedirle a Dios la alianza y su dirección sobre lo que Él quiere que nosotros hablemos. Y en este día, bueno, con excepción de este día, es un poco diferente porque se está celebrando en todo el mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso. Así como Navidad, ¿verdad? Gracias a Dios porque en todo el mundo cristiano y en todos los países que reconocen a Cristo y aceptan el Evangelio y se consideran cristianos, pues estamos celebrando, ¿verdad?, en esta semana la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía nuestra hermana María, pues es cierto, es realidad, ¿verdad? Es difícil aceptar que Jesús murió un viernes. La tradición, pues comúnmente ahí lo coloca, la muerte del Señor, pero es imposible que si el Señor murió el viernes, sean 3 días y 3 noches para el domingo en la mañana. Lo más probable es que el Señor murió el jueves, es lo más probable. Así que el día, ¿verdad? Y así como el asunto de Navidad, el día exacto es difícil de saberlo. Puede haber sido un miércoles o un jueves, ¿verdad? Porque el problema de los judíos es que ellos contaban los días y las noches diferentes a nosotros. Ellos comenzaban a contar el día en la tarde, ¿verdad? Así comenzaba el día del judío, comenzaba en la tarde y continuaba con el siguiente día. Así que es un enredo ahí bastante complicado para nosotros, ¿verdad? Saber el momento exacto. Pero lo que sí lo sé es que en esos mismos días se celebraba la Pascua judía, la gran liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es lo que se celebraba. Y se mataba un corderito de 1 año sin defecto, por cada familia. Si la familia era muy pequeña, pues tenía que invitar a otras familias para comer todo el corderito. Y ese corderito los judíos no sabían, hasta ese tiempo no sabían ellos qué es lo que se representaba. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo esta nación por miles de años hacían miles de sacrificios y mataban miles de animales, y no sabían que cada animal que se sacrificaba y se mataba, hermano, estaba apuntando a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era un símbolo, era un tipo de la muerte de Cristo, ¿verdad? Así que Cristo murió en los meros días que se celebraba la Pascua judía. Y el Señor así lo quiso, Dios así lo quiso, para enseñarles a ellos, escúchenme bien lo que voy a decir, para enseñarles a ellos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el que había venido a tomar el lugar de todos esos miles o millones de sacrificios a través de los años. El Señor vino a acabar con eso y a tomar el lugar de esos sacrificios y hacer un solo sacrificio de una sola vez y para siempre. Amén, aleluya.
Ya no muere más nuestro Señor, ¿verdad? Ya no volverá a morir. Vendrá la segunda vez, pero viene, nuestro Señor viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Viene a poner su pie en el Monte de los Olivos, poner su trono de 1000 años en la tierra, reinando juntamente con la iglesia, y después de eso viene la eternidad, ¿verdad? Así que, y eso va a ser Israel. Así que Israel no puede ser destruido, no puede ser acabado. Israel, en esa misma tierra donde él nació, ahí viene y ahí estará. Y dice la Biblia que él regirá las naciones con justicia. Todas las naciones que hayan quedado se van a someter a él, a este emperador, aleluya, a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, Hijo de Dios. Y físicamente, literalmente, va a haber un trono y él se va a sentar en el trono de David, dice la Biblia, allá en Jerusalén. Jesús va a estar ahí presente, en cuerpo y alma, va a estar ahí presente, ¿no? Durante los 1000 años que la iglesia va a estar reinando aquí en la tierra, allí en Israel, en Jerusalén. Eso es importante. Y esa es la razón por la cual el diablo, Satanás, siempre ha querido destruir y desaparecer a Israel y a Jerusalén. Siempre ha querido. O sea, si Satanás pudiera, él quisiera totalmente borrar del mapa a Israel y a Jerusalén para que no se cumpla la profecía bíblica, para que no se cumpla el plan de Dios. Así que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, aleluya. Y ese plan de Dios se va a cumplir, hablando del plan profético. Amén, gloria a Dios. Pero Dios tenía un plan de salvación también, tenía un plan de redención. Y cuando Cristo muere en la cruz, uno de los primeros significados que yo quiero que usted vea conmigo es que uno de los primeros logros que Jesús logró en la cruz del Calvario, al dar su vida y al morir en la cruz, es que finalizó el plan de salvación. El plan de redención de los siglos fue acabado, fue perfeccionado. El error y el pecado y la caída de Adán 4000 años antes de Cristo, al segundo Adán, Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, viene y restaura y restablece, redime y salva al hombre con su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, antes de seguir adelante, en inglés dice "it is finished". Esta frase, consumado es, en inglés está mucho mejor. It is finished. Está terminado. Está concluido. Está acabado. Está perfeccionado. Trabajo terminado. Cuando Cristo dijo esas palabras, estaba diciendo trabajo terminado. He concluido lo que vine a hacer. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero que, ¿verdad? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4. Versículo 4, para que veamos uno de los primeros significados de los logros de Cristo en la cruz del Calvario, es que finalizó, acabó, concluyó el plan de salvación para la humanidad, el plan redentor que por culpa de la caída de Adán 4000 años antes de Cristo, ¿verdad? El ser humano cayó y entró el pecado al mundo, y con ello la condenación y la maldición. Y dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, de esta manera. Vamos a ver varias escrituras en esta noche. Vamos a verlas. Y luego dice 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, nacido del pueblo judío y judío también de sangre. ¿Para qué? ¿Para qué nació y qué hizo cuando llegó el tiempo cumplido? Venido el cumplimiento del tiempo, del plan de Dios de salvación, Dios tenía ese plan.
Y ese plan se llevaron 4.000 años para que se desarrollara, se desenvolviera y llegara a su madurez. Es decir, que Cristo no podía morir antes. Cristo no podía morir en el tiempo de Moisés, no podía morir en el tiempo de los profetas. Cristo murió en su debido tiempo, en el momento exacto que Dios tenía planeado. Y por eso dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Así que ese fue el primer logro y ese es el primer significado de la palabra terminado es. Y vamos a ver aquí varios, ¿verdad? Varios significados de la palabra consumado es. Ese es mi enfoque en esta noche. Es mi énfasis en esta noche. El siguiente, bueno, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 en este momento, ¿verdad? Y el siguiente logro, el siguiente significado de la palabra concluido, consumado, terminado era que le tenía, aleluya, que dar por la cabeza a la muerte. Tenía que vencer la muerte. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 2. Verso 2, capítulo 14, dice, la palabra, ¿cuántos están conmigo? Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice la versión Dios viviente, dice, por cuanto pues nosotros somos seres humanos, Cristo también se tuvo que hacer un ser humano como nosotros. Hablando en una forma más simple. Así que por cuanto los hijos son seres humanos, Cristo también se hizo ser humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Venciendo la muerte, venció al pecado y venció al diablo al mismo tiempo. Al vencer la muerte vencía a Satanás y vencía el pecado con su sangre. Pero no me quiero adelantar. Y quisiera platicarle una pequeña historia. Hace muchos años nosotros aquí tuvimos un evangelista, un predicador, que a mí me impresionó porque este hermano solamente tiene un brazo y una pierna. Pero es un hombre muy positivo, muy alegre, muy dedicado a Dios. Y ya bueno, han pasado tantos años, ya no he vuelto a saber de él. Y fue el que nos trajo ese cantito que decía del sapo para los niños, ¿verdad? Era un cantito que hace poco nuestra hermana Marilyn lo cantó con los niños acerca había un sapo que nadaba en el río, no sé cuántos se acordarán. Ese hermano fue cuando estuvo el hermano Doroteo, vino ese evangelista. Pero lo que yo quiero platicarle es que él fue a un campamento. Este campamento no era basado en la Biblia, no era basado en el cristianismo, pero varias personas como él estaban, que estaban dañadas de su cuerpo de una forma o de otra, inválidos o lastimados de su cuerpo. Era un campamento especial para tipos de personas como él, ¿verdad? Y entonces, cuando él fue a ese campamento, lo que quería enseñarle a él es que venciera su peor temor, que venciera su peor miedo. A todos los que fueron a ese campamento, la meta era que aprendieran a vencer su peor temor, su peor miedo. Y pues resulta que la forma como él se quemó fue subiéndose se electrocutó, la palabra correcta. Él se subió a un poste de los que tienen cables de luz de la ciudad, ¿verdad? Estos postes de luz. Me imagino que él era chico de edad, era un joven y no sé por qué se subió, pero subiéndose a ese poste, arriba la electricidad le pegó duro, no sé de qué forma, pero los alambrados
lo dejaron medio muerto, la electricidad lo aventó abajo y le destruyó casi todo su cuerpo, lo electrocutó, y fue un milagro que este hombre quedó vivo. Pasó meses en el hospital y tuvieron que hacerle muchos injertos en su cuerpo para reparar todas las quemaduras, y bueno, tenía pozos en su abdomen que le habían rellenado. Fue una cosa terrible, ¿verdad? Pasó meses tratando de recuperarse para que pudiera vivir. Y pues así es como él quedó sin un brazo y sin una pierna, pero aún así ese hombre, ¿verdad?, incompleto físicamente, alababa y adoraba a Dios y predicaba la palabra, pero su peor miedo era volverse a subir a un poste de luz. Él decía que no podía hacer eso jamás. Y en ese campamento, pues, de eso se trataba el campamento, enfrentar al aprendiz, al asistente, y enfrentarlos a su peor miedo para vencerlo. Y a ellos se les enseñaba que la única manera de vencer su peor miedo era enfrentándolo, encarándolo. Y el hermano dice que lo logró, ¿verdad? A mí me llama la atención porque lo logró. En ese campamento, pues, se pudo subir a un poste de luz y llegar arriba del poste. Por supuesto no iba a tocar los alambres, ¿verdad? Y cuando él bajó de ahí, entonces se sintió libre y pudo decir: he vencido el miedo, mi peor temor lo he vencido. Y de eso se trataba el campamento. Yo quiero decir, hermano, que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la muerte. Creo que no hay un ser humano que no le tenga miedo a la muerte, excepto cuando el diablo viene y te engaña y te hace un lavado de cerebro y te dice muchas cosas, mentiras, ¿verdad? Pero el ser humano normal, yo creo que no es nada malo que le tengamos miedo a la muerte. Porque la Biblia está diciendo aquí en el versículo 14, está diciendo, mira lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo se hizo pues un ser humano como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero lea conmigo el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podríamos decir que antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario, las llaves de la muerte las tenía Satanás. Satanás tenía las llaves de la muerte, y eso le daba poder al diablo, le daba poder y autoridad sobre los seres humanos. Porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado, y todos estamos condenados, todos estamos bajo maldición por haber pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que Satanás se aprovechaba de eso, ¿verdad?, del pecado que produce muerte, y Satanás nos decía a todos: estás perdido, no tienes remedio, no tienes solución, te mereces la muerte porque has pecado, has fallado, contra Dios has fallado y te mereces la muerte. Y esa era la verdad. Todos los seres humanos estábamos bajo la maldición de la muerte. Y estoy hablando de una muerte eterna, de la condenación eterna también, no solamente la muerte física. Porque la muerte vino como consecuencia del pecado. La muerte vino por causa del pecado. Y se tenía que vencer de una forma efectiva. El enemigo, es decir, la muerte era el poder del diablo, era lo que Satanás usaba juntamente con el pecado para tener esclavo al ser humano bajo sus pies. Así que por eso Jesús tenía que ir a la muerte. Jesús tenía que ir a la muerte y vencer a la muerte. Podríamos decir que Jesús tuvo que encarar a su peor temor y a su peor enemigo. Y escúcheme cómo yo tengo esta frase aquí, hermano. Aquí es donde vengo. Escúcheme. Jesús fue y ha sido el único que se enfrentó cara a cara a la muerte.
Jesús fue y ha sido el único que se enfrentó cara a la muerte y le dijo a la muerte, mirándole a los ojos, le dijo a la muerte: te he vencido, eres terminada, estás acabada y te lanzaré al lago de fuego. Aleluya. Ahora, y eso lo dice la palabra. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis 20:14, dice que la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Amén. Es decir, que para que Cristo venciera la misma muerte, aquí es donde yo vengo, hermano, para que Cristo venciera la misma muerte y el poder de la muerte, tenía que pasar por ella, tenía que morir. Y en el momento que Él está muriendo, Él enfrenta la muerte, aleluya. Y en el momento que resucita, Él se levanta, y aquí me paso a la resurrección, porque esto tuvo que ser en la resurrección, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en otra escritura, en Hechos, capítulo 2, lo dice por cierto, dice que sueltos los dolores de la muerte quiso amarrarlo, quiso encadenarlo, la muerte quiso detener a Jesús. La muerte quiso retener a Cristo, pero no pudo, sino que Cristo reventó las cadenas de la muerte, ¿verdad? Los poderes de la muerte los reventó y venció la muerte con la muerte. Gloria a Dios. Venció la muerte con la muerte misma. Se enfrentó cara a cara a ella y le dijo: te he acabado, estás terminada, y no he terminado el trabajo, y he aquí que vivo, y ahora Cristo se presenta como Cristo vivo, ya no muerto, pero tuvo que vencer la muerte a través de la misma muerte, muriendo en la cruz del Calvario. Si Cristo no iba a la muerte en la cruz del Calvario, no podía vencer a la muerte. Tenía que encararla cara a cara, que tenía que enfrentarla cara a cara, aleluya. Así que cuando Cristo dice, cuando Jesús dice, aleluya, terminado es, acabado es, le está diciendo a la muerte: muerte, estás acabada. Ahora, contra los hijos de Dios, tú no tienes poder de llevarlos al infierno, de llevarlos a la muerte eterna. La muerte para mis hijos ahora es solamente un trampolín para que vengan a mi presencia. La muerte ya no tiene el mismo efecto y el mismo poder sobre aquellos que creemos en Jesucristo, porque Jesús dijo: el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, gloria a Dios. Y eso es lo que quiere decir este versículo 14 y 15. Se lo voy a volver a leer. Y le voy a volver a leer los dos versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo se tuvo que hacer ser humano, porque solamente como ser humano podía experimentar la muerte física, para destruir por medio de la muerte física en su carne al que tenía el imperio, al diablo, el imperio de la muerte, eso es el diablo, y librarnos a todos nosotros, los que por temor a la muerte estábamos esclavizados al enemigo. Ahora ya no somos esclavos del diablo, aleluya. Ya no estamos esclavizados, hemos sido libertados, aleluya. Y ahí entra el tercer logro de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. ¿Verdad? Ahí entra el número 3 y se llama redención, aleluya. Y es muy parecido a la palabra salvación, prácticamente es lo mismo. En la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: terminado es, consumado es, quiso decir: el precio está pagado, ya no deben nada, han sido comprados de nuevo. La palabra redención es un término comercial y tiene que ver con que algo se perdió y usted lo tiene que comprar de nuevo, pagar su precio. Cristo tenía que pagar el precio de su pecado, el precio de su culpa. Usted perdió su vida cuando pecó, aleluya. Y la paga del pecado era muerte. Usted y yo debíamos nuestra vida. Se tenía que pagar un precio, pero Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Su precio y mi precio, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Yo ya no debo nada. Estoy redimido. Redimido significa ya no debo nada, aleluya. Debía mi vida, porque por causa de mi pecado yo debía morir, debía ir al infierno, pero Cristo pagó mi precio, aleluya. Es como cuando se compraba un esclavo.
en la venta de esclavos en los tiempos antiguos en Roma, en Grecia, ¿verdad? Se ponían a los esclavos en un lugar público y vale tanto, ¿quién da más? ¿Quién da más? Aleluya. Y hay una historia, si no estoy equivocado, esta historia fue real, de un personaje en los tiempos antiguos que compró un esclavo. Lo compró. Y una vez que lo compró, era un hombre joven, fuerte, saludable. Y una vez que lo compró, el esclavo se baja de la plataforma donde estaba y empieza a seguirlo. El señor hace como que lo está ignorando, su nuevo dueño, ¿verdad? Y empieza a seguirlo y voltea a ver. Y entonces el dueño le dice: yo te compré, no para que seas mi esclavo, te compré para que seas libre. Compré para que seas libre. Pero el esclavo le dice: Señor, pero yo sé que soy libre ahora, acepto su propuesta, soy libre, pero yo quiero seguirlo y servirle a usted de agradecimiento. Y lo siguió. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Exactamente eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pagó el precio, la deuda. Tú tenías una gran deuda. Debías tu vida, aleluya. Ese es el número 4. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 7, hermano. Mírenlo para acá conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 7. Es lo que se llama redención, nos redimió. Aleluya. Dice el versículo 7 de Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, aleluya, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por supuesto, la redención y la salvación implican perdón de pecados. La salvación está incluida ahí, ¿verdad? Y ya que estamos en Efesios capítulo 1, aquí en Efesios capítulo 1 hay varios versículos que nos enseñan de varios logros de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Otro de los logros de Cristo en la cruz del Calvario, y aquí me voy a saltar en el orden que tengo, es que nos hizo herederos. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, hermano, lo hizo heredero usted. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 11. Vamos al versículo 11 aquí mismo, ya que estamos ahí, vamos a aprovechar. Dice el verso 11: en Él, en Cristo, cada vez que dice en Él, se está refiriendo a lo que hizo en la cruz del Calvario. En Él asimismo tuvimos herencia, aleluya, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y hay más versículos que hablan de esto, de esta herencia que Él nos ha dado, aleluya, nos ha dado una herencia. Y nos ha dejado las escrituras. Aquí están las escrituras de la herencia, hermano, de todas las promesas. Tenemos herencia, somos herederos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué somos herederos? Porque hemos sido perdonados, redimidos, salvados, pero también hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. No voy a ir a esa escritura, porque todos la conocemos y todo cristiano debería de saber de memoria esta escritura que voy a citar. Y está en Juan 1:12. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Aleluya, gloria a Dios. Así que usted es heredero porque es hecho hijo. Amén. Dios lo ha hecho hijo de Dios. Usted no es solamente una criatura de Dios, usted es hecho hijo de Dios. Aleluya. Ahora, aparte de ser un heredero, es un hijo heredero, aleluya, también usted ha sido justificado, ha sido declarado justo, inocente, sin pecado, limpio de la culpa, de la culpabilidad. Romanos 5:1. ¿Verdad? Y esa escritura también es una escritura muy conocida. Estamos hablando de todos los beneficios o lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que significa la palabra consumado es? Acabado es. Aleluya. Acabada es la culpabilidad del hombre. Acabada está la condenación del ser humano. Acabé con ella. Aleluya. Dándole mi propia justicia. Dios nos dio su propia justicia, como se leyó ahora, como nuestra hermana Yesenia ahora mencionó ese versículo, ¿verdad? Que cuando Cristo muere en su cuerpo, Él cumple con la ley de Moisés y ahí
obtiene la justicia de la ley, que es la justicia de Dios también, y nos transfiere a nosotros su propia justicia. Ahora usted y yo somos la justicia de Dios. Y hay otra escritura para eso. Hay muchas escrituras que esta noche no tendríamos el tiempo. Y no, dice que al que no conoció pecado, esa es otra escritura en Corintios 5, dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Aleluya. Nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él. Y este versículo en Romanos 5, hermano, yo le dije que venimos a Romanos, está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Mira lo que dice la palabra Romanos 5, justificados pues por la fe. En la versión, el Dios viviente y versiones populares va a decir, declarados justos. Hemos sido declarados justos solamente por creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted es justo, santo y perfecto. Aleluya. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a unas pocas más, ¿verdad? Porque son demasiadas las escrituras. Lo que Cristo, hermano, logró en la cruz del Calvario es algo inmenso, es algo grande, es inmenso. Pero en el libro de Hebreos hay unas cuantas que no podemos pasar por alto. Y estas yo las cito, las he citado varias veces en la iglesia, continuamente las menciono, porque hay muchas personas, hay muchos creyentes en diferentes lugares que están conformes solamente con que Cristo me perdonó los pecados. ¿Verdad? El Señor me perdonó mis pecados, soy salvo, voy al cielo y ya es todo lo que el Señor hizo. No, hermano, déjeme decirle que Cristo hizo algo mucho más que eso todavía. Lo que Cristo logró en la cruz del Calvario es algo más todavía que solamente perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma. Ahora, si usted cree que eso es todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y ya no hay más, pues déjeme decirle que usted puede vivir una vida cristiana a puras penas, vivir una vida cristiana conformista, pero si usted entiende que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aleluya, es mucho mayor, es mucho más de lo que usted se imagina, entonces usted puede descubrir, aleluya, esa vida plena, esa vida abundante, esa vida de bendición. Dios quiere que usted tenga una vida plena, una vida de abundancia, y eso también lo dice la palabra. El diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y robar, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el Señor vino para que tenga vida en abundancia. Esa vida en abundancia, hermanos, es por las llagas de los clavos, por las llagas de su cruz, aleluya. Por esas llagas usted puede obtener sanidad del alma. Las cadenas pueden ser rotas, aleluya. Los poderes del enemigo en su vida pueden ser destruidos, acabados por medio del poder de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 10 es algo que usted debería de saberlo. Y la mayoría de los que están en nuestra iglesia pues ya saben estas escrituras. Yo siempre le repito, hermano, Hebreos 10:10 y el versículo 14. Mira lo que dice la palabra. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Dice la Biblia que usted ha sido santificado. La Biblia dice que su espíritu ha sido hecho santo y está siendo hecho santo continuamente. Su espíritu, adentro de usted tiene un espíritu que Cristo lo regeneró, lo resucitó, lo revivió, lo recreó, aleluya, y lo ha hecho santo y perfecto, ese espíritu que usted tiene dentro de usted. Esto es espiritual y se refiere a nuestro espíritu, no se refiere a su cuerpo, se refiere a su espíritu. Y miren lo que dice el versículo 14, hermano, por favor, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia dice que Cristo te perfeccionó. Tú tienes un espíritu perfecto y santo dentro de ti. Yo no sé si usted puede creerlo, pero eso lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo,
perfeccionado. Además, si usted no tiene un espíritu perfecto, justo y santo, usted no puede entrar al cielo. Usted no puede entrar al cielo. Y si hablamos de las palabras, las últimas palabras, 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, una de las que a mí más me llama la atención es esta que estoy hablando, y la otra palabra que a mí me llama mucho la atención es esta. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué me refiero a esa palabra de Lucas 23 o 24? ¿Por qué me refiero? Porque muchas personas piensan que Jesús solamente nos perdona los pecados en la cruz del Calvario. No. En el cielo no se acepta a nadie que no sea perfecto, santo y justo. Voy a repetir eso. Nadie puede entrar al cielo si no es justo, santo y perfecto. Nadie. Usted no puede entrar al cielo si no es justo, santo y perfecto en su espíritu, en su alma, en su corazón. Entonces, ¿por qué me llevé a Lucas? Y todos conocemos esa historia de los 2 ladrones, uno a cada lado, ¿verdad? Y el que se arrepintió se humilló a él. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, ese hombre no era santo, no era justo ni perfecto en la carne. Como humano la había regado, había vivido una vida pecaminosa, malvado, a lo mejor había matado a un criminal. Y entonces, ¿cómo se aceptaba dentro del cielo? ¿Por qué? Porque en el momento que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, por la sangre que Jesús estaba derramando en ese momento en la cruz del Calvario, esa sangre perfeccionó su espíritu, santificó su espíritu. Amén. Dios, Jesús, le impartió toda su justicia y santidad, se la delegó, se la impartió, se la imputó, se la acreditó a su espíritu, y por eso ese ladrón pudo entrar al cielo el mismo día. Eso le prueba a usted, eso le está probando. Voy a repetirlo: nadie puede entrar al cielo si no es perfecto, justo y santo. Ese ladrón tuvo que haber sido hecho instantáneamente en ese momento, en unos segundos, por la fe y por la gracia de Dios. Fue hecho perfecto, justo y santo, y por eso pudo entrar al cielo. Ahora, ¿fue en su propia fuerza? ¿Fue en su propia capacidad? No. Ahora, quiero explicar algo y aclarar algo aquí. Yo creo que es la oportunidad para explicar y aclarar algo, ¿verdad? No estamos diciendo que usted viva la vida cristiana en pecado y haga lo que quiera y viva como quiera. No estamos diciendo eso. Porque ahorita voy a usar un argumento válido, un argumento justo. Escúcheme, por favor. Si ese ladrón no hubiera muerto en ese día, ¿cuántos me están siguiendo? Si ese ladrón no hubiera muerto en ese día y Cristo, ¿verdad?, lo hubiera dejado vivir, digamos que no muere, y hubiera vivido 20 años más, y lo hubieran bajado de la cruz a ese ladrón y le hubieran perdonado la vida y lo hubieran dejado vivir. Ahora, yo quiero decirle que ese ladrón ya convertido, escúchenlo por favor, ya convertido, con la fe que tuvo en Cristo Jesús, teniendo un espíritu justo, santo y perfecto, ese ladrón, en la vida natural humana y práctica, él tenía la tarea de ajustar su vida natural, humana, práctica, su área emocional y almática. Él tenía la tarea de ajustar esa vida a su vida espiritual. Tenía que ajustar su vida natural y humana, su comportamiento lo tenía que ajustar a lo que tenía en su espíritu. No sé si me está siguiendo, lo tenía que ajustar. Ahora, pero ¿cómo lo iba a lograr? ¿Cómo iba a lograr que su comportamiento emocional, humano, ¿verdad?, en su estado humano, emocional, cómo él podía ser justo y vivir una vida santa? ¿Cómo? Aquí es donde viene el asunto. El Espíritu Santo le iba a ayudar,
le iba a ayudar diariamente, aleluya, por medio de la fe que él tiene en Jesús y el cambiando su mente diariamente de acuerdo a la palabra. Es decir, que ese ladrón iba a ser santificado en una forma literal, física, humana, emocionalmente, almáticamente hablando, ¿verdad? Pero el que iba a hacer la obra es el Espíritu Santo, mientras él seguía creyendo en Jesús. Es decir, que nosotros seguimos siendo santificados y nos seguimos siendo regenerados, purificados diariamente por el poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer en la carne, el Espíritu de Dios lo hace en nuestra vida y va acomodando nuestra vida humana, natural, emocional, la va acomodando a nuestro espíritu. Diariamente ¿y cómo se logra? Le repito, lo logra por medio de la renovación de su mente. La mente la tiene que usted estar cambiando y someterla aquí. Tiene que someter su mente, sus pensamientos, estarlos cambiando continuamente aquí. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque usted a puro poder humano y puro poder mental no se logra. Necesitamos el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Así que el ladrón, ¿verdad? Si hubiera seguido viviendo, Dios le hubiera ayudado a vivir una vida santa, justa, y no, caminando hacia la perfección, ¿verdad? Pero en el Espíritu él ya era perfecto, justo y santo, espiritualmente hablando, y ya lo era. Y eso lo confirma el versículo Efesios 4:24. Vaya conmigo a Efesios 4:24, lo que estamos hablando. Efesios 4:24. ¿Cuánto va para allá? Gloria al nombre del Señor Jesús. Efesios 4:24 dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dentro de usted hay un nuevo hombre espiritual, hay una nueva mujer espiritual creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios ha recreado, ha regenerado, lo ha hecho nacer de nuevo. Es decir, que otro de los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que usted ha nacido de nuevo. Aleluya. El nuevo nacimiento. Ha nacido a una vida nueva. Pero es porque su espíritu ha sido recreado. En usted y en mí ha sido implantada una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Hermanos, si usted no tiene una nueva naturaleza, usted no puede cambiar. Esa nueva naturaleza es por el poder del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Amén, aleluya. Estamos celebrando la victoria que Cristo, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Victoria, aleluya. Una victoria total y completa. Vamos a esta escritura, Colosenses 2, 14 y 15. Está adelantito de Efesios. Colosenses 2, 14 y 15. Esta escritura es la que acabamos de cantar hace poco en la alabanza. Si usted no lo sabía, hermano, es una escritura. Y esta escritura todos nosotros deberíamos de saberla de memoria. Aleluya. Estoy terminando. Colosenses 2, 14 y 15. ¿Cuántos están ahí? ¿Conmigo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, la maldición que había contra nosotros. Estamos destinados a la muerte eterna por causa del pecado, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por la ley estábamos bajo maldición, estábamos bajo pecados, todos estábamos malditos por la ley de Moisés, porque le hemos fallado a Dios. Pero Cristo clavó en la cruz toda esa acta de maldición que nos era contraria. Verso 15. Y despojando a los principados, dice la versión viviente, despojando a los principados y a las autoridades malignas, autoridades espirituales que hay en el mundo espiritual, los exhibió públicamente como en un circo, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde triunfó Cristo? Así que si usted no me lo puede creer, si usted no puede aceptar que nuestra gran victoria
victoria sobre el diablo, la muerte y el pecado, aleluya, fue en la cruz. Amén. Gracias. Nuestra gran victoria que estamos celebrando en esta noche sobre Satanás. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque por la sangre de Cristo Satanás está puesto bajo nuestros pies. Lo enseña la palabra. Todas las autoridades y poderes malignas han sido exhibidas desarmadas y desnudas públicamente como en un circo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz, aleluya, pagó toda mi deuda, pagó todo mi pecado. Ya no debo nada al diablo ni a la vida, aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Y terminamos con esta escritura, terminamos y esta es la última en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Cuántos pueden ir conmigo para allá, por favor? Cuando Jesús dijo, acabado es, trabajo terminado, estaba diciendo, aleluya, lo que yo acabo de decir prácticamente. Y no, la derrota del diablo está acabada. Satanás es un enemigo derrotado. El único poder del diablo son sus mentiras, son sus ideologías diabólicas que pinta la verdad como, pinta la mentira como verdad, y el que le cree cae en su trampa. Ese es el poder del diablo. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo, ¿verdad? No me gustaría solamente leer el verso 37 porque hasta el 39. Miren el verso 37. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Antes, en todas estas cosas, aleluya, somos más que vencedores. En usted mismo, por medio de usted, por medio de aquel que nos amó, aleluya. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, es decir, ni nada en la vida, ni el mismo pecado, si usted permanece en Cristo, el pecado está derrotado, está vencido en su vida, ni ángeles, ni principados, ni autoridades, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, cualquier otra cosa que el diablo se pueda inventar, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es nuestra. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es suya, es mía. Aleluya, de nada sirve que hablemos de su victoria. No, la victoria de Jesús es mía y es suya. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Señor y póngase de pie en esta noche, en esta tarde. Le vamos a tener la honra y la gloria, porque lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, hermano, es hermoso, poderoso. Es poderoso, aleluya. Aleluya. Tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pasar por el dolor y lo terrible de la muerte para mirar a la muerte en los ojos, y cara a cara miró a la muerte en los ojos y le dijo a la muerte: estás terminada, estás acabada. Y en el futuro la muerte será lanzada al lago de fuego juntamente con el infierno, el Hades. Apocalipsis 20:14 lo dice. Pero eso es por lo que Cristo logró en la cruz. Porque se hizo carne, se hizo humano para tener que pasar por la muerte. Tuvo que entrar al territorio de ella misma, de su dominio. Entró allí para destruir a la muerte y al pecado. Aleluya. Qué gran victoria, hermano. Cristo nos ha dado una gran victoria. En esta noche nosotros no venimos aquí a celebrar su dolor. No venimos a hacer mucho recuerdo de todo su dolor, sino que venimos a celebrar su gran victoria que obtuvo a través de su dolor. Que obtuvo porque Él fue valiente, aleluya, y aceptó morir en la cruz del Calvario. Aleluya. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no está viviendo para
al Señor. Él dio toda su vida por usted. Él lo dio todo por usted. Ya Dios, Jesús no tiene nada más que dar por usted. ¿Por qué no le da su vida? ¿Por qué no le sirve bien? ¿Por qué no le es fiel al Señor? Aleluya. Hagamos una oración, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. En este momento, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Y tenemos un Cristo valiente que tuvo que morir para que con la misma muerte destruir a la muerte y al que tenía el poder de ella, la llave de ella, que era el diablo, que era el enemigo. Y están vencidos, aleluya, están vencidos y derrotados. Y esa victoria es nuestra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque esa victoria es nuestra. Y ahora tenemos a tu Espíritu Santo que nos va a ayudar a acomodar esta vida natural, Señor, y física, humana. Acomodar estas emociones, Señor, estos pensamientos, acomodarlos a lo que es nuestro espíritu, a lo que ya hemos sido hechos en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya, por amarnos, por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Y un aplauso más fuerte a la palabra del Señor.